Bueno, voy a saludar a mis alumnos de Salud y Adolescencia de cuarto año. El tema que vamos a ver en este PowerPoint es de enfermedad. Nosotros vamos a empezar definiendo lo que es la enfermedad, que proviene del concepto latino fermare, que significa encarcelar. Bueno, esta definición no es de extrañarse, ya que tiene sus fundamentos en la Edad Media, en donde era común encerrar a las personas con enfermedades contagiosas como medida de prevención. En la actualidad se define a la enfermedad como la pérdida de adaptación a nivel mental, a nivel físico o social, del organismo al medio, y también como la pérdida del equilibrio u homeostasis causada por factores externos o internos. Bueno, acá el concepto de homeostasis seguramente lo han trabajado en la materia de biología. Bueno, nosotros podemos ver acá la relación entre los factores sociales, físicos y mentales, ya que una enfermedad puede iniciarse afectando solo el aspecto físico de la persona, pero también luego puede afectarla a nivel social, como por ejemplo se me ocurre que una persona no pueda desarrollar un trabajo y como consecuencia afectarla a nivel emocional o mental, como puede ser la depresión, por ejemplo, ¿sí? Bien, tanto el concepto de salud como el concepto de enfermedad requiere que se analice a la persona de una manera integral y no considerar solo su aspecto anatómico o fisiológico. Bien, tal como nos propone la medicina alternativa, propone considerar todos los aspectos del ser humano, incluso el espiritual, respetando las creencias de las personas, ¿sí? Tal como se ve acá en la imagen, van a haber muchos aspectos: el tipo de alimentación, la realización de ejercicios, cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud mental, con hacer alguna actividad física que nos favorezca. Bien, en la actualidad generalmente se aplica el modelo sistémico, que entiende al ser humano como un todo, como una unidad de equilibrio dinámico, como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, y cuando uno de estos elementos varía, produce una modificación en el resto de los componentes. Y acá se hace hincapié en la relación entre las personas, en la importancia de las amistades, de la familia, cómo influyen en este aspecto. Además, tenemos que tener en cuenta que cada persona va a percibir a la enfermedad de manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a un mismo conjunto de síntomas, una persona puede sentirse sana y otra persona puede sentirse enferma. Y también va a ser diferente la importancia que cada persona le va a dar a la manifestación de una enfermedad. Lo cual tiene que ver con un montón de aspectos de la persona como por ejemplo, según la cultura que esta persona tenga, según cuál es el nivel socioeconómico, la edad o el sexo, las creencias que tenga esta persona, cuál fue su educación sanitaria, si tiene accesibilidad a los centros de salud. Por ejemplo, cuando las personas viven alejadas de los centros de salud, suelen recurrir a los profesionales solo en episodios graves o tienden a automedicarse, por ejemplo. Bueno, si pensamos en cuáles pueden ser las causas en las cuales se puede desarrollar una enfermedad, bueno, estas pueden ser la aparición de un agente patógeno o noxa, la predisposición genética o la susceptibilidad del organismo. También
según los factores socioeconómicos, culturales o ambientales. Pero tenemos que definir qué es una noxa. Hablamos de agentes patógenos y de noxas. Bueno, las noxas son factores del medio exterior o del propio organismo cuya presencia, ausencia o alteración pueden causar una enfermedad. Las noxas son sinónimo de agente etiológico, es decir, agentes causales de la enfermedad. Y vamos a ver la clasificación de las noxas, que van a estar clasificadas en noxas físicas, noxas químicas, noxas psicosocioculturales o biológicas, es decir, clasificadas según su origen. Y acá vamos a ver a las noxas físicas, que son situaciones como un golpe que producen un daño mecánico, también los cambios bruscos de temperatura o de presión, la radiación ultravioleta o de plutonio, cesio o estroncio que se pueden desprender a partir de un accidente nuclear, la exposición a los rayos X, la corriente eléctrica o los ruidos cuando estos son muy fuertes. Después vamos a ver a las noxas químicas. Las noxas químicas son sustancias que al ingresar al organismo provocan intoxicaciones, como por ejemplo el veneno de serpientes, escorpiones o arañas, algunos compuestos también como el dióxido de azufre, el arsénico, el plomo y el monóxido de carbono. Después vamos a ver las noxas que son psicosocioculturales, que están relacionadas con las condiciones de vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, la falta de afecto, la indiferencia, el abuso, la violencia o la desocupación. Después vemos a las noxas biológicas, que son los seres vivos que provocan enfermedades. La ingesta de algunas especies de hongo pueden producir intoxicaciones e incluso llevar a la muerte. Hay ciertas especies de hongos, nosotros sabemos que hay hongos que son macroscópicos y hongos que son microscópicos. Bueno, algunos de estos hongos microscópicos pueden producir enfermedades como por ejemplo el pie del atleta, que se suele contagiar en piletas y demás. Dentro de los invertebrados hay algunas especies de insectos y arañas que son artrópodos, o hay platelmintos que son gusanos chatos, y nematodos, que son gusanos cilíndricos, que constituyen noxas biológicas. Estos pueden ser parásitos externos o ectoparásitos, como piojos y pulgas, o parásitos internos o endoparásitos, como la Taenia saginata, que es conocida como la lombriz solitaria. Esta se aloja en el intestino humano y produce la teniasis. Seguramente han escuchado hablar sobre esto. Y después vamos a ver de que hay microorganismos que se encuentran dentro de las noxas biológicas, incluso unas ciertas especies de microorganismos. Por un lado tenemos las bacterias, que son organismos procariotas. Estas poseen una membrana plasmática, una pared celular y una cápsula. Para poder eliminar a las bacterias es necesaria la acción de medicamentos específicos que son denominados antibióticos, como todos ya saben, y que los antibióticos deben atravesar estas tres envolturas para poder ser eficaces. Las bacterias se clasifican según sus formas. Los cocos tienen forma esférica. Acá, por ejemplo, podemos ver a un coco que es Neisseria gonorrhoeae, que provoca la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. O tenemos al meningococo, que provoca la meningitis. Estos son dos ejemplos de cocos. Los bacilos son bacterias en forma de bastón
como Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis, o el bacilo de Hansen, que es el causante de la lepra. También están los vibriones, que tienen forma de coma. Un vibrión patógeno es el Vibrio cholerae, que produce el cólera. Los espirilos son de forma espiralada, como Treponema pallidum, que causa sífilis. Los estreptococos y los estafilococos, como muchas veces solemos escuchar en las noticias o leer sobre ellos, son racimos de cocos que muchas veces provocan diarrea. Bien, los protozoos son organismos eucariotas unicelulares y se clasifican según su estrategia para el desplazamiento. Se van a clasificar vamos a ver cuáles serían en las imágenes las estrategias que tienen estos para poder desplazarse. Acá nosotros tenemos a los flagelados, que presentan un flagelo, que vemos que es una estructura larga, como si fuera una cola larga. Y acá nos da como ejemplo el trypanosoma, que es el responsable de la enfermedad del sueño y que es transmitida por una mosca. Por otro lado tenemos la clase de ciliados, que van a presentar unos cilios, que son estructuras que son similares al flagelo, pero son muchísimo más cortitas, como si fueran pelitos, y son muy numerosas. Y acá da como ejemplo el paramecium, que es nadador y que vive fijado a un sustrato. Después tenemos la clase rizópodos, que presentan pseudópodos, que significan falsos pies. Y acá tenemos como ejemplo una ameba, ¿sí? Acá podemos, en la imagen podemos ver que con estas estructuras se va a desplazar. Bueno, son los responsables de la disentería amebiana. Algunos rizópodos, como los foraminíferos, presentan un esqueleto calcáreo. Esa es una aclaración, ¿no? En este caso no. Después tenemos a la clase esporozoos, que se mueven por simples contracciones del cuerpo, como por ejemplo Plasmodium, que es el responsable de la malaria o paludismo y que es el principal causante de la muerte en el mundo. Bueno, según la estrategia que utilizan para desplazarse, entonces ellos se van a clasificar en rizópodos, en ciliados, en flagelados o en esporozoos, que son los que se movilizan mediante contracciones. Bien, los virus, a pesar de que no son considerados seres vivos, los virus generalmente están incluidos dentro de las noxas biológicas y son parásitos obligados de menor tamaño y complejidad que una célula. Pero los virus no se pueden reproducir solos, sino que se replican, forman sus componentes por separado y luego lo ensamblan. La envoltura externa o cápside posee proteínas específicas que reconocen y se fijan a la célula huésped. La envoltura interna se denomina capsómero, dentro de la cual se encuentra el material genético, que el material genético puede ser tanto de ADN como de ARN. Vamos a ver también que hay unos fármacos que se utilizan para impedir el proceso de replicación de los virus y van a tratar de interrumpir su ciclo de reproducción. Nosotros sabemos que los virus tienen que invadir una célula, parasitarla para luego causar la replicación de sí mismo y así poder multiplicarse. Pero los antivirales son aquellos fármacos que van a tratar de interrumpir esa replicación, esa multiplicación del virus, y van a actuar sobre distintos pasos del ciclo del virus, o van a evitar que el virus se fije a la célula, o estos fármacos van a interrumpir el pasaje
de ARN a ADN en caso de que este virus sea de ARN, ¿no? O van a impedir que el virus salga de la célula. Acá podemos ver cómo está formado un virus, cuáles serían las partes, se visualiza las proteínas que ayudan a infectar a las células de los seres vivos, que pueden ser humanas o no, pueden ser de animales. El virus está envuelto por una capa de lípidos, los lípidos son grasas, como acá indica, y protegen su material genético que está dentro, que puede ser, como ya dijimos, ARN o ADN. Bien, también hay antimicrobianos que se utilizan para los tratamientos de enfermedades que son causadas por organismos vivos y pueden ser antibióticos, antifúngicos, antivirales, a pesar de que los virus no son considerados seres vivos, algunos agentes quimioterapéuticos y antiparasitarios también. Bueno, la resistencia a los antimicrobianos o farmacoresistencia se produce cuando se prolifera una cepa de virus o de microorganismos que presentan una adaptación que hace que los medicamentos utilizados para curar infecciones dejen de ser eficaces. Es decir, que hay una alteración en la estructura del ADN o ARN que hace que se puedan adaptar y tolerar ese tratamiento. Bueno, nosotros vamos a ver cómo ante los seres humanos, ante las enfermedades, tenemos defensas naturales y tenemos a una barrera primaria, como por ejemplo, acá nosotros en esta imagen podemos visualizar de que las barreras primarias constituyen el primer obstáculo para la entrada del agente externo y son inespecíficas, es decir, que no están especializadas en un tipo de noxa. Por ejemplo, puede ser la piel que impide la entrada de los microorganismos y además cuando se produce el sudor o el sebo, producimos ácidos grasos que inhiben el desarrollo de ciertas noxas. Otras barreras primarias son, por ejemplo, las lágrimas, las ceras que protegen los oídos, o el mucus y las células ciliadas de las vías respiratorias que retienen los microorganismos y las partículas del aire para que éstas no puedan ingresar al sistema respiratorio. También la saliva de la boca y el ácido clorhídrico del estómago, que son bactericidas. Esa acidez termina matando las bacterias, ¿sí? La flora bacteriana intestinal, que impiden la proliferación de bacterias patógenas, por ejemplo. Cuando hablamos de barreras secundarias, la barrera secundaria evita la instalación y la propagación de la noxa que vencieron la barrera primaria. Existen principalmente en la acción de las células de la sangre y también son inespecíficas. Bien, acá nosotros sabemos que el primer ataque que realiza un agente patógeno tiene como respuesta, como primer respuesta tiene una respuesta que es antiinflamatoria, ¿sí? Esta respuesta va a depender de los glóbulos blancos, que nosotros sabemos que son un tipo de células que pertenecen a la sangre, y la respuesta inflamatoria también es inespecífica. Es inespecífica porque simplemente implica el aislamiento y la destrucción indiscriminada del foco infeccioso. Como ya sabemos, la sangre recorre el cuerpo a través de venas y de arterias, pero para poder llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo, estos vasos sanguíneos se achican su diámetro y se ramifican en lo que conocemos como capilares, y estos capilares solo tienen una capa de célula que los recubre, como si fuera una mini pared.
Para producir la respuesta inflamatoria, las células que forman la pared de los capilares sanguíneos en la proximidad del tejido infectado, que el tejido infectado generalmente es la piel, produce la liberación de sustancias químicas como pueden ser histaminas, interferón, entre otras. Estas sustancias son capaces de perforar las paredes del capilar, causar algunos orificios y de esta manera algunos glóbulos blancos pueden salir del torrente sanguíneo. Junto con estos glóbulos blancos también salen líquidos y otros componentes de la sangre. El paso de estos líquidos a la zona infectada va a provocar la hinchazón del foco infeccioso, mientras que la actividad degradativa de las células puede generar fluidos conocidos como la pus. Nosotros habíamos visto en el capítulo 2 de Ahí viene la plaga algo sobre estas barreras que tienen que atravesar los agentes patógenos. Acá nosotros en la imagen podemos ver cómo la respuesta del sistema inmune, cómo va ocurriendo. Acá tenemos que en el lugar de la lesión, los macrófagos y los mastocitos envían señales químicas que hacen que los capilares se dilaten. Esto ocurre de una manera sincronizada. También vemos que hay proteínas y elementos de la coagulación que se dirigen al lugar de la lesión y que inician la coagulación. Y algunos neutrófilos y macrófagos, que serían estos glóbulos blancos de los que se hablan, que fagocitan o comen a los patógenos y a los desechos celulares, y así de esta manera el tejido se puede recuperar. Bien, nosotros tenemos también una barrera terciaria y acá hablamos de que si la partícula, el organismo microscópico pudo atravesar la barrera, pudo atravesar la piel, y si ocurre el contagio directo al interior del cuerpo, a través de una herida, por ejemplo, la única defensa que nos queda es lo que denominamos como respuesta inmune. Esta respuesta es altamente específica, a diferencia de la primaria y la secundaria, e implican fundamentalmente dos tipos de glóbulos blancos de la sangre, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Cuando un elemento extraño logra ingresar a nuestro cuerpo, los linfocitos B comienzan a sintetizar una serie de moléculas que son capaces de inmovilizar al invasor. Estas moléculas son llamadas anticuerpos y tienen una forma característica que es complementaria a algunas estructuras de la superficie externa de ese invasor, de ese agente patógeno. Y de esta manera, los anticuerpos encajan perfectamente y cubren exteriormente al microbio. Entonces, un microorganismo queda de esta manera cubierto de los anticuerpos. Este proceso lo va a inmovilizar. De esta manera, este sería como el primer paso, ¿no? Está inmovilizado, está atacado por los anticuerpos. Y luego va a ser presa de otro glóbulo blanco, que son los macrófagos, que literalmente se lo comen al agente patógeno y lo destruyen. Los linfocitos T, que son células, son células que se encargan de la destrucción de los agentes infecciosos y de la célula que lo contiene. Algunos linfocitos T actúan directamente sobre el agente patógeno y se los denomina citotóxicos, y otros lo hacen de manera indirecta, que son los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos T citotóxicos van a reconocer a la célula que está infectada con algún parásito intracelular y las van a destruir. Van a destruir la célula junto con el parásito que lleva adentro, ¿no? Mientras que los linfocitos T
T cooperadores van a aumentar la respuesta inmune, porque sin la acción de las células T cooperadoras la respuesta inmune sería insuficiente para poder detener cualquier infección. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la barrera terciaria, los agentes patógenos van a producir antígenos y los glóbulos blancos van a producir anticuerpos que van a destruir a los parásitos o al agente patógeno. Eso tenemos que tener en claro. La barrera terciaria, digamos que es la última barrera defensiva del cuerpo y que está constituido por distintos órganos como el timo, el vaso y los ganglios linfáticos. Estos producen y completan el desarrollo de dos tipos de glóbulos blancos, que son los que ya estuvimos mencionando, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Estas células son las que actúan sobre los agentes patógenos de manera muy específica, ya que pueden distinguir lo propio de lo ajeno y guardarlo en su memoria. Esta característica se denomina tolerancia inmunológica y se desarrolla por medio de mecanismos que son muy complejos, que constituyen la respuesta inmunitaria. Esta respuesta, bueno, ya sabemos que es provocada por una macromolécula extraña, que es el agente patógeno, y pueden ser, por ejemplo, las proteínas de la pared celular o las toxinas que produce este agente patógeno. A las macromoléculas, estas que son reconocidas por el sistema inmunitario, se las denomina antígenos. Son todas las moléculas que son genéticamente extrañas al organismo, es decir, que este no las reconoce como propias y que tienen la capacidad de provocar la formación de anticuerpos. Podemos señalar como ejemplos de antígeno las proteínas que forman la cápsula viral o los lípidos de la cápsula de bacterias, por ejemplo. Nosotros sabemos que el reconocimiento de los antígenos y el ataque al invasor son acciones que son llevadas a cabo de manera conjunta y coordinada. Los linfocitos B producen anticuerpos y estos anticuerpos son proteínas que van a neutralizar al agente patógeno y que van a generar una inmunidad en el organismo. Cuando hablamos de anticuerpos, también tenemos que tener en cuenta que son llamados inmunoglobulinas. Y existen 5 clases de inmunoglobulinas o anticuerpos. La inmunoglobulina M, que es la primera que se forma en los recién nacidos, la inmunoglobulina G, que predomina en el suero, la inmunoglobulina E, que predomina en las alergias, la inmunoglobulina A, que predomina en saliva y en la leche materna, y la inmunoglobulina D, que se desconoce, no se sabe mucho sobre ella. Y estos anticuerpos actúan por aglutinación. Cuando recubren a la partícula extraña, como habíamos hablado, lo que van a hacer es la van a aglomerar, de manera de que pueda ser capturada por otras células blancas o glóbulos blancos. Y las van a neutralizar, es decir, que cuando se combina el anticuerpo con el antígeno, evita que exista alguna acción dañina para el organismo. La inmunidad es específica, es muy eficaz, pero tarda varios días en llevarse a cabo. Sin embargo, tiene una propiedad singular, que es la memoria inmunológica. Esto significa que cada encuentro con un microorganismo invasor va a imprimir una plantilla, por así decirlo, una plantilla genética en determinados linfocitos B y linfocitos T, y en la siguiente oportunidad
en que el mismo tipo de invasor invada la célula, la respuesta se producirá de manera más rápida, se producirá antes y con mayor contundencia que en la primera ocasión. Los linfocitos T, que maduran en el timo, donde se preparan para la acción inmunológica, van a producir anticuerpos, pero no segregan estos anticuerpos hacia la sangre, sino que por medio de la interacción de otras células somáticas directamente atacan al agente patógeno. Sin embargo, los linfocitos B, que maduran en la médula ósea, son encargados de sintetizar anticuerpos y liberarlos a la sangre. ¿Sí? Esta es una de las diferencias. Mientras que los linfocitos B los liberan a la sangre, los linfocitos T lo hacen directamente atacando al agente patógeno. Bueno, resumiendo lo dicho hasta aquí, se puede sintetizar la acción la acción combinada del sistema inmunológico con la siguiente imagen que nos muestra a nosotros un virus que está atacando a una célula que es sana, que vamos a ver a la célula que está infectada y van a aparecer glóbulos blancos, acá la imagen lo llama como célula asesina, que de manera indiscriminada va a atacar a la zona infectada, pero vemos de que va a destruir tanto células infectadas como células que no están infectadas. Bueno, podemos resumir todo lo dicho hasta aquí en la siguiente imagen, en la que vemos la acción combinada del sistema inmunológico. Y acá vemos cómo un virus ataca una célula que está sana, que esta célula infectada es atacada por un glóbulo blanco denominado célula asesina, que va a destruir, pero va a destruir tanto de manera indiscriminada, tanto las células que están infectadas como células que no están infectadas. Y acá aparecen un tipo de glóbulo blanco que son macrófagos, que son aquellos que van a fagocitar o van a comer los restos de las células y del virus destruido. Acá aparece la acción de una célula denominada dendrítica, que es una célula que es encargada de procesar el material genético del agente patógeno y de exponer en su superficie, en su propia superficie, expone los antígenos.